bienvenidos a DIY My Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer estos aretes con alambre que es muy fácil, muy sencillo y divertido para hacer. Empecemos. Para este sencillo proyecto vamos a utilizar alambre de floristería en distintos colores. También conseguí estos que son un poquito más delgados que estos, pero son bastante flexibles también y en distintos colores. Realmente son bastante económicos. Y ustedes pueden escogerlos en sus colores favoritos. Están en la sección de floristería y de trabajos manuales en las tiendas de manualidades. Vamos a utilizar estos clips on para aretes, porque como estos aretes son un poco grandes, entonces necesitamos clips on que son un poquito más suaves en la oreja, más suaves que los de poste. Vamos a necesitar un par. Vamos a usar también un cortador de alambre, un alicate. Voy a utilizar la tapa de un frasco de pegamento para dar formas y un lápiz. Ustedes pueden utilizar otras formas. Esto simplemente es una idea. Empecemos. Bueno, la primera forma que voy a hacer es esta, es la siguiente, con nuestro alambre rojo. Voy a darle una vuelta haciendo una especie de agujerito así. Y entonces esta va a ser la primera en donde vamos a colgar todo lo demás. Y vamos a utilizar este frasco. Y simplemente le voy a comenzar a dar vueltas alrededor del frasco para que me comience a dar una forma, la primera forma. Y esto va a ser así. Voy a sacar la tapita a ver si con eso es un poquito más sencillo. Así, miren. Y entonces alrededor de esta tapita voy a girar nuestro alambre para comenzar a hacer nuestra primera forma. Eso es. La tapita simplemente me sirve como una guía, pero en realidad nosotros le vamos a ir dando la forma con nuestras manos. Y cuando ya hayamos tenido más o menos unas 5 o 6 vueltas, entonces lo voy a llevar hacia la parte baja. Y voy a darle vuelta en esta parte de acá. Así. Entonces ya puedo dejar la tapita a un lado y comenzar a trabajar con mi alicate para formar esto de esta forma así. La orejita que utilizamos para colgar, esa va a quedar hacia arriba. Y entonces esto va a girar como una especie de embudo y la vamos a ir acomodando. Lo flexible que es este alambre nos permite hacer que nuestra forma quede como una bocina, que es realmente lo que estoy queriendo lograr aquí. Y nuevamente voy a regresar a la tapita para que me termine de ayudar a hacer la parte de abajo. Eso es. Eso es. Miren. Cuando ya quedó así, simplemente voy a cortar el alambre por acá. Y entonces voy a comenzar a trabajar esto de esta manera para que esto tome una forma un poquito más organizada, más ordenada. Y vamos a ir pegando de esta manera, miren, el alambre hacia quede pegado así. Eso es. Entonces esta parte de arriba la voy a ir ajustando un poquito más. Nos ayudamos con nuestro alicate para que no se vaya a cerrar el agujerito de donde lo vamos a ir colgando. Eso es. Y entonces giramos esto un poquito más así. Ustedes lo hacen con mucha paciencia hasta que esto tome la forma que ustedes quieran darle a su alambre. Miren, esto realmente es dominar el alambre a la forma que ustedes necesitan que se adapte. Esta es nuestra primera forma. Eso es, así. Miren. Eso es. Vamos a dejarlo así. Y lo podemos abrir ya, miren.
queda como una especie de bocina. Y las partes que no se quieren doblar, nosotros hacemos que se doblen y se peguen como nosotros le vamos a dar la forma así. Eso es. Ya está. Entonces miren, tenemos nuestra primera forma así. Y esta va a ser la primera. Y la parte del final la voy a cortar un poquito en diagonal para que se quede escondida así. Miren. Esta va a ser la primera forma, ¿ok? Para nuestra segunda forma, lo que voy a hacer es nuevamente voy a hacer una argollita en la parte de arriba, que es de donde se va a sujetar nuestra segunda parte. Y entonces lo que voy a hacer es que me voy a ayudar nuevamente con la tapita del pegamento y le voy a dar vueltas alrededor así. Pero en esta vez lo voy a hacer solamente hacia la parte delgada de la tapa, así. Le voy a dar varias vueltas para que me quede una especie de resorte, pero con una forma como de panal de avispas o panal de... sí, como un panal de abejas. Así. Entonces va de mayor a menor. Miren. Y entonces en esta parte de acá simplemente voy a girar hacia arriba nuestra... eso es, para que quede así. Y entonces voy a seguir dándole un poquito más de vueltas aquí. Voy a calcularle más o menos este pedazo al alambre para que me termine de dar una vuelta más acá en la parte de abajo y no quede tan largo. Eso es. Miren, así. Eso es. Lo hemos girado de esta manera. Y entonces ya nos queda con esta forma. Nuevamente le voy a cortar en forma diagonal ahí para que esta parte se quede escondida, que viene siendo la parte baja. Eso es. Y entonces en esta parte alta, que estaba un poco abierta, la voy a juntar un poquito más para que cierre. Eso es. Y entonces va a ir cerrando así. Y entonces tenemos una forma que viene siendo nuestra segunda formita para nuestro arete. Bueno, la tercera forma que voy a hacer va a ser de donde se va a sujetar realmente nuestro arete. Y entonces le voy a hacer una espiral y lo voy a hacer lo más pequeñita posible. Así, miren. Y a esta espiral simplemente le voy a ir girando. Este alambre es bastante flexible y nos permite hacer esto, miren. Le giramos alrededor para que nos haga... vamos a juntarlo lo más que se pueda. Eso es, para que quede bien pegadito. Y más o menos le voy a dar un diámetro como de unos 2 centímetros, que verdaderamente viene siendo donde se va a sentar nuestro clip. Y entonces de ahí es que se va a sujetar. Y entonces lo vamos a girar de esta manera. Miren, ya alcanzó el tamaño. Y entonces simplemente lo voy a cortar en esta parte. Eso es. Y así de forma diagonal para que quede escondido también y no se nos vaya a enganchar. De todas estas piezas que estoy haciendo, vamos a hacer 2 para que sean para los 2 aretes. Ok, para esta otra forma voy a utilizar nuestro alambre amarillo y voy a darle una vuelta aquí para que se forme el aro que va a sujetar. Así.
Y entonces a este le voy a dar una vuelta con el lápiz, alrededor del lápiz así, para hacer una formita un poco diferente. Y para que la base se ensanche, le voy a poner nuevamente nuestra tapita, así, tratando de que gire alrededor y se forme nuestra espiral un poco más ancha. Ustedes se pueden ayudar con otras formas si quieren. Esto simplemente es una idea. Le pueden hacer todas las variantes que quieran. Eso es. Y entonces cuando ya lo tenemos así, simplemente lo voy a cortar. Y lo vamos a terminar de acomodar. Voy a hacer que se vea como si fuera una colmena también. De esta manera. Eso es, miren. Eso es, ustedes lo van manipulando hasta que se forme como ustedes quieran. No se olviden que siempre tienen los lápices o las tapitas para ayudarse. Eso es. Entonces miren, quedó aquí esto con esta forma. El final se lo rebajo en forma diagonal para que no estorbe. Y vamos girándolo así hasta que quede como si fuera un pequeño resorte, pero que tiene una forma. Eso es. Miren, entonces esta fue nuestra cuarta forma. Vamos a ajustarle, eso es. Y achicarle un poquito el arito girándolo así. Listo. Entonces tenemos estas cuatro formas. Con el alambre más finito lo que voy a hacer son los enlaces que van a ser hechos justamente con esta tapita nuevamente. Más o menos así le voy a dar 2 vueltas a la tapita. Y eso viene siendo nuestros eslabones. Le vamos a hacer varios para que estos nos sirvan de enlace entre una pieza y otra. Simplemente se gira y ya tenemos un enlace allí. Podemos hacerlo con distintos colores para que nos sirvan. Y luego simplemente los vamos a ir enlazando. Eso es, de distintos tamaños. Miren, aquí quedó otro arito que nos sirve perfectamente para enlazar nuestros aretes. Miren. Y entonces ahora sí vamos a ensamblarlo. Bueno, y como pueden ver, esto fue muy pero muy sencillo de ensamblar. Simplemente utilizamos los aritos que hicimos para enzarzar. Ustedes pueden enzarzarlo de diferente manera si quieren. Y en la parte de atrás le pusimos el clip pegado con nuestra pistola de silicón. Y entonces está listo para colgarse. Así. Si se dan cuenta, ustedes pueden ponerle otros aritos en alguna parte. Pueden ponerle estos resortes en distintos tamaños, con distintos alambres. Pueden ponerle más colores. En fin, su imaginación es el límite. Gracias por haberme acompañado en este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Gracias, hasta la próxima.